En este video veremos ejemplos de espacios vectoriales. Primero demostraremos la siguiente proposición. Sean F un campo y X un conjunto no vacío. Definamos el conjunto f a la X como el conjunto de todas las funciones definidas en X con valores en F. Definamos las operaciones suma de vectores y multiplicación por escalares como la suma de f más g evaluada en el punto X va a ser igual a f de x más g de x para cada x en X. Como f de x y g de x pertenecen al campo F, esta suma la estamos considerando en el campo F. Definiremos la multiplicación por escalares a por g evaluada en el puntito X como a por g de x para cada a en el campo F y cada x en X. Como g de x pertenece a F, entonces este producto lo estamos considerando en el campo F. Definiremos la función 0 en f de x como la función 0 evaluada en x va a ser igual a 0 para cada x en X, donde 0 es el neutro aditivo del campo F. Entonces f a la x más 0f por es un espacio vectorial. Demostración. Demostraremos que la suma de funciones es conmutativa. Demostraremos que la suma f más g es igual a la suma g más f para cada f, g en f a la x. Como queremos demostrar una igualdad de funciones, tenemos que hacerlo para cada punto del dominio. Tomemos x en x. Entonces la suma f más g evaluada en el punto X es, por definición, f de x más g de x. Como la suma es en el campo F, la suma es conmutativa. Entonces esto es igual a g de x más f de x. Y por definición esto es igual a la suma g más f evaluada en el punto X. Como estas dos funciones son iguales en todos los puntos del dominio, entonces tenemos que f más g es igual a g más f. Para el inciso 2 demostraremos que la suma de funciones es asociativa. Para esto tomemos un punto x en X. Evaluemos la función f más g más la función h en el punto X. Esto es igual a la función f más g evaluada en X más la función h evaluada en X. Y esto es igual a f de x más g de x más h de x. En el campo la suma es asociativa, por lo tanto esto es igual a f de x más el resultado de sumar g de x más h de x. Y esto es igual a f de x más la función g más h evaluada en el punto X. Y esto es igual a la función f más la función g más h y todo esto evaluado en X. Como estas dos funciones son iguales en todo X, estamos demostrando que f más g más h es lo mismo que f más g más h. En el inciso 3 tenemos que demostrar que la función 0 más f es igual a f para cada f en f a la x. Para esto tomamos un punto x en el dominio X. Entonces tenemos que la función 0 más f evaluada en el punto X es la función 0 evaluada en X más f evaluada en X. Pero esto es por definición 0 más f de x. Ahora esta suma está en el campo f, entonces esta suma es igual a f de x. Como estas dos funciones son iguales en todos los puntos del dominio, entonces estamos demostrando que la función 0 más f es igual a f. Demostraremos ahora el inciso 4. Supongamos que f es una función definida en x con valores en el campo f. Tenemos que demostrar que f tiene inverso aditivo. Es decir, tenemos que demostrar que existe una función g tal que f más g es igual a 0. Para esto tenemos que definir a la función g en cada punto x de x. Entonces para cada x en x definimos g de x como menos f de x, es decir, el inverso aditivo de f de x en el campo f. Entonces tenemos que la función f más g evaluada en x es igual a f de x más g de x. Y esto es igual a f de x menos f de x, que es igual a 0, que es igual a la función 0 evaluada en x. Por lo tanto, la función f más g es igual al vector 0. Pasemos al inciso 5. Supongamos que f está en f a la x. Vamos a demostrar que el producto 1 por f es igual a f. Para esto vamos a tomar un punto arbitrario x en x. Entonces la función 1 por f evaluada en x es igual a 1 por f de x, que es igual a f de x. Por lo tanto, el producto 1 por f es igual a f.
Veamos el inciso 6. Supongamos que f está en f a la x y a y b son escalares en el campo f. Vamos a demostrar que el producto por escalares es asociativo. Entonces tomemos un punto x en x. Entonces tenemos que la función a por b por f evaluada en x es por definición ab por f de x. Pero en el campo f este producto es asociativo. Entonces esto es igual a por b por f de x, que es lo mismo que a por b por f evaluada en x. Por lo tanto, el producto a por b por f es igual al producto de a por el producto de b por f. Inciso 7. Supongamos que f y g son funciones y a es un escalar. Vamos a demostrar que el producto por escalares distribuye a la suma de funciones. Tomemos un punto x en x. Entonces la función a por f más g evaluada en x es igual a el escalar a por la función f más g evaluada en x. Pero esto es igual al escalar a por f de x más g de x. En el campo f el producto distribuye a la suma, entonces esto es igual a por f de x más a por g de x. Pero esto es igual a la función af más a por g evaluada en x. Por lo tanto, estamos demostrando que el producto por escalares distribuye a la suma de funciones. Por último, veamos el inciso 8. Supongamos que f es una función y a y b son escalares. Demostraremos que el producto por escalares distribuye a la suma de escalares. Tomemos x en x. Entonces la función a más b por f evaluada en x es igual al escalar a más b por f de x. Este producto se encuentra en el campo y en el campo el producto distribuye a la suma. Entonces esto es igual a por f de x más b por f de x. Pero esto es igual a la función a por f evaluada en x más la función b por f evaluada en x. Pero esto es igual a la función suma a por f más b por f evaluada en x. Como estas dos funciones son iguales en todos los puntos del dominio, entonces estamos demostrando que el producto por escalares distribuye a la suma de escalares. Con esto terminamos de demostrar que f a la x más 0f por es un espacio vectorial y con esto demostramos la proposición. Veremos ahora ejemplos de espacios vectoriales. Consideremos un punto n en los naturales. Tomemos puntos x igual a x1 hasta xn y y igual a y1 hasta yn en Rn. Vamos a definir la suma de estos puntos como x más y, que va a ser el punto en Rn cuya primera coordenada es x1 más y1, su segunda coordenada es x2 más y2 y así hasta su enésima coordenada va a ser xn más yn. Si c es un número real, vamos a definir el producto de c por el punto x como el punto cuya primera coordenada es c por x1, su segunda coordenada es c por x2 y así hasta su enésima coordenada va a ser c por xn. A partir de ahora vamos a decir que esta suma y este producto son la suma y el producto por escalares usuales en R a la n. Vamos a definir el vector 0 como el punto en Rn tal que todas sus coordenadas son 0. Entonces R a la n más 0R por es un espacio vectorial. Podríamos demostrar las 8 propiedades de la definición de espacio vectorial, pero mejor utilizaremos la proposición 5. Tomemos como x al conjunto de los primeros n números naturales 1 hasta n. Tomemos como f al campo de los números reales. Entonces, por la proposición 5, R a la x más 0R por es un espacio vectorial. Observemos que como conjuntos, R a la x y R a la n son diferentes. R a la x es un conjunto de funciones y R a la n es un conjunto de niadas. Pero como espacios vectoriales, R a la x y R a la n son esencialmente los mismos. En videos posteriores demostraremos esto formalmente. Por ahora nos daremos una idea de cómo podríamos ver que R a la x y R a la n son los mismos espacios vectoriales. Para esto tomemos una función f definida en x con valores en los números reales. Definamos un punto en Rn que dependa de f como el punto cuya primera coordenada es igual a f de 1, su segunda coordenada es igual a f de 2 y así hasta su enésima coordenada es f de n. Observemos que si g es una función en R a la x
y f es distinto de g, entonces el punto x de f es distinto del punto x de g. Esto quiere decir que a cada f en R a la x le podemos asociar de forma única un punto xf en R a la n. Esto también lo podemos hacer de forma inversa, es decir, ahora tomemos un punto arbitrario z igual a z1 hasta zn en R a la n. Para cada i en x definamos f de i como zi. Entonces f es una función en R a la x y además x de f es igual al punto z. Entonces si a cada función f en R a la x le asociamos un punto xf en R a la n, esta asociación sería biyectiva. Ahora veamos que el punto asociado a la suma f más g es igual a la suma de los puntos xf y xg. En efecto, por definición, el punto asociado a la suma f más g es igual al punto cuya primera coordenada es la suma de f más g evaluada en el punto 1 y así hasta su enésima coordenada va a ser la suma de f más g evaluada en n. Por definición, la primera coordenada es f de 1 más g de 1 y así hasta la enésima coordenada va a ser f de n más g de n. Por definición de suma de n-hadas, esto va a ser igual a la suma del punto cuya primera coordenada es f de 1 así hasta f de n y el otro punto cuya primera coordenada es g de 1 así hasta g de n. Pero esto es igual al punto xf más xg. Por otro lado, también se cumple que el punto asociado al producto por escalares a por f es igual a el producto de a por el punto xf. En efecto, por definición, el punto asociado al producto por escalares a por f es igual a al punto cuya primera coordenada es el producto por escalares a por f evaluado en el punto 1 así hasta el producto por escalares a por f evaluado en el punto n. Pero esto es igual a por f de 1 en la primera coordenada y así hasta a por f de n en la enésima coordenada. Pero por definición de producto por n-hadas, esto es igual al escalar a por el punto cuya primera coordenada es f1 hasta f de n en su enésima coordenada. Pero esto es igual al producto de a por el punto xf. Con esto vemos que la suma de n-hadas es esencialmente lo mismo que la suma de funciones, y que el producto de un escalar por una n-hada es esencialmente lo mismo que el producto de un escalar por una función. Como R a la x más 0R por es un espacio vectorial, entonces R a la n más 0R por es un espacio vectorial. En particular, R al cuadrado y R al cubo con la suma y producto por escalares usuales son espacios vectoriales. En general, R a la n es espacio vectorial para cualquier número natural n en n.